Buenas noches, queridos amigos, bienvenidos, bienvenidas a nuestro conversatorio de la semana. Este ya es el número 15 de nuestros conversatorios, desde nuestra intención de compartirnos, desde la intención de compartir nuestra información en el propósito de servir. Y bueno, esta pandemia o esta situación de humanidad fue el regalo para que pudiéramos darle más fuerza a estas posibilidades desde la virtualidad, desde la tecnología y bueno, por aquí compartiéndonos y llegando a muchos más seres desde ese propósito que aquí nos conecta el día de hoy. Hoy con una invitada muy especial, muy querida por mí, un ser que conozco hace muchos años y que admiro, que quiero infinitamente y que siempre ha sido un regalo para nosotros desde su conocimiento, desde su ser, desde su información. Y Martica Lucy, que está con nosotros en Equilibrarte en dos módulos de física y medicina cuántica y creación de realidad a través de la cuántica, ya acompañándonos en Equilibrarte desde hace como 7 años, más o menos, Martica, ya Sí, de acuerdo. Ya llevamos mucho rato aquí compartiendo herramientas e información. Entonces, bueno, dándole ya la bienvenida a Martica, a nuestro tema de hoy, reconexión con nuestro verdadero ser. Damos inicio entonces y como siempre inicio nuestro conversatorio desde preguntarle a esa persona que está al otro lado de la pantalla, compartiéndonos su información, su conocimiento. Martica, ¿quién es Martica? Para las personas que sé que casi todos te conocemos acá, pero por si de pronto hay alguno que no, además que esto va a quedar grabado en nuestro canal de YouTube y sé que vamos a tener muchas personas conectando con esta información. Entonces, Martica, ¿quién eres tú? muy buenas noches, Luisito. Muchas gracias por invitarme nuevamente a compartir con todo este grupo de Equilibrarte que de hace varios años está trabajando, liderando este proceso de ir cada vez más reconectándonos con la conciencia. Mi nombre es Marta Lucy Hernández, soy fisioterapeuta de profesión aquí en Colombia y trabajé aquí en el país durante casi 20 años y después viajé a los Estados Unidos y estando allá me formé como especialista en terapia cuántica y esa es mi principal actividad del día de hoy. Me dedico a atender personas en forma presencial, de forma virtual y a hacer la parte de entrenamiento a los profesionales que están entrenándose en este instante en la terapia cuántica. Esa es mi labor el día de hoy. He hecho un camino desde esta formación. Nosotros en Estados Unidos tenemos que tener un entrenamiento para tener la licencia que tiene que tener como base o ser teólogo o ser psicólogo especializado o ser ministro. Entonces yo escogí la tercera opción. Estuve 6 años entrenándome, 3 primeros años para aprender a trabajar mis propios procesos y luego 3 años más aprendiendo a ayudar a otros a trabajar los suyos. Y básicamente, pues el trabajo ha sido más de reconexión que de otra cosa, porque lo que hemos aprendido desde la medicina cuántica es que definitivamente si yo no me reconecto con mi ser, yo no podré sanarme nunca, no solamente de mis heridas del alma, sino también de todos los procesos que están relacionados con mi historia de vida y con mi actitud frente a la vida y sobre todo con mi salud mental también. Entonces, en la medida que hacemos ese proceso, entonces logramos que el propio paciente entienda de dónde nacieron sus procesos y qué es lo que está teniendo que trabajar hoy en día. Porque lo más importante que hemos comprendido también es que precisamente las dificultades, las situaciones traumáticas, difíciles de la vida, son las que llevan a las personas a hacer un momento de aquietamiento, a reencontrarse con su propio ser, que es el tema que vamos a tratar precisamente el día de hoy. Entonces, si me lo permites,
entramos en el tema, ¿te parece, Luisito? Adelante, Martica. Bueno, entonces vemos en esta primera diapositiva un joven mirando hacia atrás un camino y en ese camino vamos a visualizar que él está mirando todo lo que ha ocurrido en su pasado, el proceso desde que nació, las condiciones en que se dieron su proceso durante el embarazo de su madre, qué pasó el día que él nació, cómo ha sido su crecimiento, su conexión con sus parientes desde el momento en que empezó a conectarse con esta vida en este momento. Y todos esos procesos, a medida que los empezamos a volver a conectar, nos van a dar una pista muy interesante, muy valiosa para poder entender también cómo hacemos para reconectar todos los aspectos de nuestro ser. Entonces, lo primero y lo más importante es que reconozcamos que en este camino recorrido, en el momento que sea que decidamos tomar esta decisión, ese pasado nos ha traído hasta el momento presente que estamos viviendo. Este presente que ha hecho que yo sea la persona que soy hoy. Desde cualquier época, no importa, todo momento es perfecto para que hagamos la decisión, para que tomemos la decisión de empezar a hacer un proceso de encuentro con nuestro verdadero ser. Y en ese proceso, entonces, nos hemos dado cuenta que todos hemos pasado por momentos muy difíciles en la vida. Y a la luz de los demás puede que no les parezca que han sido tan graves, pero para cada uno de nosotros ha habido procesos en los que probablemente hemos pasado por esos momentos que se conocen como la noche oscura del alma, ¿sí? Y pueden haber sido transformaciones de vida empujados por circunstancias externas a nosotros mismos, pero que de alguna manera nos están permitiendo entrar en un espacio en el que vamos a reflexionar sobre todo lo que está pasando o lo que ha pasado, ¿sí? Entonces puede ser una pérdida de un ser amado, una separación, una quiebra económica, eh, una guerra, una persecución política, una situación que haga que me sienta que mi vida no está fluyendo en la manera armónica. Y entonces, cuando ese momento llega a nuestra vida, es como si el universo nos diera un empujón fuerte y nos dijera, ¿sabes qué? Reacciona, reacciona porque la idea es que empieces a entender que debes recordar quién eres, ¿sí? Y entonces, lo único que nos queda es aceptar esa invitación que nos está haciendo la vida y empezar a salir de ese momento complicado. Martica, sería, Dice, sería la cachetada al ego y definitivamente sacarnos de nuestra zona de confort. completamente de eso se trata. Le dicen el kick, la patada, ¿no? O sea, es el momento en donde la vida a uno lo hace sentir de una manera en la que se siente a veces solo, abandonado, siente esas famosas heridas que son el sentimiento de injusticia, el de abandono, el de rechazo, el de traición, o, o el sentir que de pronto lo que me está llamando a mí en este instante puede ser una enfermedad muy grave, un momento complicado de nuestras vidas en donde pareciera como que no hubiera salida o como que estoy viviendo un momento de profunda tristeza, de profunda decepción, de una gran desilusión, de miedo también. Y entonces todas esas emociones se nos empiezan
a mezclar y sentimos un, un sentimiento como que no hay nadie que pueda comprender lo que yo estoy sintiendo. Y si además de eso no tenemos una persona con quien conversar, a quien compartirle lo que nos está ocurriendo, en medicina, por ejemplo, hoy día la medicina germánica, la medicina de Hammer, logra descubrir que las enfermedades más graves ocurren primero por el impacto emocional que genera en mí la noticia, el evento, y esto inmediatamente, de acuerdo al tipo de emoción que me está generando el problema, va generando una mancha, una sombra que se conocen en medicina germánica o medicina Hammer como las manchas HH. Y se colocan en distintas partes del cerebro y solamente hasta 2 años después o hasta 3 es que se manifiesta abiertamente la enfermedad. Entonces, siempre que nosotros estamos atendiendo a un paciente con una enfermedad grave, por ejemplo, lo primero que hacemos es preguntar qué pasó, qué ocurrió hace unos 2 o 3 años que cambió tu vida, que te marcó tan fuerte y que fue un momento tan crucial que te hizo cambiar el rumbo y que además sentiste y viviste de una manera en mucha soledad. Esa es la principal causa para generar después una enfermedad biológica que cuando la podemos entender, el mismo paciente, una vez que lo entiende, puede empezar a hacer todo el proceso de biodescodificación y empezar a hacer también su proceso de sanación. Y eso solamente prácticamente se conoce en los últimos 30 años y es uno de los procedimientos que hoy en día está demostrando un 70% de efectividad en el tratamiento de enfermedades graves. Martica, Entonces, disculpe, tengo una pregunta. Pues lo conocemos los occidentales, pero para los orientales esto estaba claro hace miles de años. sí, o sea, lo que pasa es que nuestra cultura apenas está despertando a todo esto Ujú. porque lamentablemente prácticamente que después de la Segunda Guerra Mundial, la información que nos está llegando a toda esta parte occidental del mundo ya no es un conocimiento, sino un adoctrinamiento que nos han hecho para poder seguir los parámetros de lo que se espera que sirvamos como en la sociedad y seamos productivos para la sociedad, ¿sí? Pero lo que tiene que ver con el conocimiento, con los potenciales tan grandes que tiene el ser humano, con la capacidad que tenemos de enfrentar las situaciones adversas de la vida, con el aprendizaje que es importante que tomemos de esas situaciones y además la importancia que tiene que una vez que yo ya lo dijera, lo entienda, yo mismo puedo hacer una transformación. Pero lamentablemente nosotros en Occidente le entregamos todo eso a terceras manos y son los doctores o son los terapeutas o son las tecnologías o los procedimientos eh, farmacéuticos los que se están encargando supuestamente de ofrecer la solución al problema. Ahora, en cambio, todo esto que estamos hablando está muy enraizado en las enseñanzas más antiguas que tiene la humanidad, ¿sí? Y ese procedimiento ha sido ahora realmente muy estandarizado por los intereses que hay en el medio, pero que definitivamente nos están demostrando que si un ser humano es capaz de conectarse con su ser, es capaz de hacer su proceso de autosanación, que es lo que vamos a explicar cómo se produce en, en una actividad en la que tenemos que ir viviendo un desarrollo de cualidades para poder lograr que esa situación se nos dé. Entonces,
Pues nosotros en el diario vivir, lamentablemente también en nuestra cultura se maneja muchísimo el roce interpersonal, el no aclarar las situaciones, en quedarnos a veces con los conflictos sin cerrar, en donde aprendimos también a creer que tenemos la capacidad de leer la mente de otra persona y de interpretar hasta lo que creemos que va a ser en el futuro. Y resulta que eso, hasta donde sabemos en la neurociencia, es imposible todavía. Y sin embargo, entonces tomamos decisiones a veces súper agresivas, súper fuertes en las relaciones interpersonales y queremos controlar la vida de la otra persona y nos desesperamos, nos angustiamos, nos sentimos dolidos porque de alguna manera teníamos unas expectativas acerca del comportamiento de la otra persona y al sentir que no la podemos controlar, entonces nos sentimos víctimas y empezamos un proceso terrible de sufrimiento, ¿cierto? Entonces, cuando llega un momento así y realmente en el fondo de mi ser me estoy dando cuenta que han pasado muchos recorridos. Y en ese recorrido quieres saber cuál es el propósito que nos trajo a esta vida. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué? ¿Quién soy realmente? ¿Por qué nací? ¿Y qué significado tiene la experiencia de vivir? Entonces, llegar a este punto hace que el gusanito se dé cuenta que muy probablemente han pasado muchas cosas en su vida que son agradables, que son dignas de recordar con mucha alegría, pero que hay otras de las cuales no se quiere ni acordar. Y además que está viviendo todavía situaciones en las que siente que su vida no es feliz, en donde no se siente realizada. Entonces, cuando llegamos a ese punto, el gusanito se queda dormido, se queda profundo, porque estuvo pensando qué va a hacer con su vida. No sabe claramente qué cambios tiene que hacer y no sabe por dónde empezar y tiene miedo de tomar decisiones. Entonces, pensando cómo resolverlo, queda profundo y de pronto se despierta 3 meses después. Y resulta que cuando se despierta, se encuentra envuelto en una tela, en una malla que parece un algodón pegajosa y desesperado intenta, Dios, ¿dónde estoy? ¿Qué me pasó? Y empieza con las patitas a quitarse esa malla pegajosa que siente y resulta que de pronto cuando se está moviendo siente que algo se le mueve en la espalda y se da cuenta que hay algo muy extraño y sigue luchando y luchando hasta que finalmente se cae esa malla y lo que le salieron atrás fue un par de alas maravillosas. Pues exactamente ese es el proceso que empieza a darse cuando llegamos a este punto de que queremos entender más allá, buscarle el propósito a esta vida. Y empezamos entonces a buscar respuestas. Y nos vamos dando cuenta que nuestra vida tiene todos los elementos desde nuestra esencia para mostrarnos el camino
que me haría feliz. El camino que sería la realización de mis deseos más queridos. Y sin embargo, a pesar de que lo sabía, nunca había tomado la decisión realmente de hacer un cambio en mi experiencia de vida para ir buscando mi propia realización. Entonces, para poder llegar a tener valentía y la fuerza interior de lograr esto, necesitamos abrir la mente y abrir el corazón para poder empezar a ver qué es lo que yo estoy dejando de hacer en este propósito para el cual nací. Entonces, de ahí empieza lo que se conoce como un proceso de búsqueda, ¿sí? Y yo creo que todos los que estamos aquí reunidos hemos caminado muchísimo desde hace muchos años tratando de respondernos miles de interrogantes alrededor de muchos temas. Y hemos leído libros y hemos visto películas que nos han movido y han resonado con lo que está pasando aquí adentro. Y también hemos tenido la oportunidad de asistir a entrenamientos, a, a estar con verdaderos maestros que nos han enseñado y que nos han ayudado a abrir y a entender muchos temas que nunca nos fueron enseñados ni por la cultura ni por la academia, sino que porque tienen que ver directamente con el ser. Y sobre eso no se enseña nunca en los colegios ni en las universidades. Entonces, esa búsqueda sigue desarrollando en mí más interrogantes, más interrogantes. Entre más buscamos, más preguntas se van abriendo. Es como una matrix en donde llego a un cuarto y abro una puerta y después de esa puerta hay otra y otra y otra. Y la búsqueda se vuelve un proceso hermosísimo que cada vez te va llenando muchísimo tu interior, pero que te va permitiendo también tener más claridad acerca de tu verdadera identidad. Entonces, en ese proceso, una de las cosas principales que vamos entendiendo es que todo es muy relativo, que en la medida que hemos ido aprendiendo muchas cosas, por fin nos empezamos a dar cuenta que las distintas descubrimientos de la ciencia moderna, las enseñanzas más antiguas de la humanidad que se remontan a las escuelas de sabiduría que existieron en el antiguo Egipto, en Mesopotamia, en la antigua Lemuria y en la Atlántida, nos muestran que definitivamente la versión que tengamos cada uno de nosotros de cualquier cosa es totalmente relativa. Que este proceso de búsqueda de información es un trabajo total y completamente individual y que en la medida que vamos aprendiendo nos vamos dando cuenta que todos los ángulos desde donde se mire una situación, todos son válidos, pero muy probablemente ninguno es igual a otro. Entonces, por eso, si nosotros miráramos esta sombra, que es como un rectángulo, y esta otra que es como una esfera, y quisiéramos entender, ¿son sombras de qué? De pronto pensaríamos que era un cubo o una esfera, y resulta que nos estamos dando cuenta que es un cilindro. Y resulta que las tres opciones pueden ser verdad también. Entonces, una de las primeras cosas más importantes que aprendemos y entendemos es que necesitamos aprender a escuchar al otro, ¿sí? Que necesitamos darnos cuenta que eso que yo tenía en mi mente, que yo creí e interpretaba de una manera, era solamente lo que mi cerebro
es capaz de comprender e interpretar, porque es que resulta que es que yo he hecho a lo largo de mi vida una serie de conexiones, de redes neuronales en mi cerebro, que son las que le dan a mi ser la interpretación de todo lo que cree que está observando, está mirando, está escuchando, está oliendo, está saboreando y está tocando. Entonces, es imposible que las redes neuronales que yo he hecho a lo largo de mi vida sean las mismas tuyas, o las mismas de mis hermanos, o las mismas de mi madre, o la misma de mis amigas, o de mis hijos, o de mi esposo, de cualquier persona. Es imposible, desde la neurociencia no existe la más mínima posibilidad de que dos personas piensen lo mismo de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque es que aunque sean hermanos gemelos, cada uno ha hecho unas redes neuronales individuales, aunque tengan los mismos padres, es muy probable que la manera como un gemelo se exprese de su padre y de su madre sea muy diferente a la del otro. Entonces, fíjense que esa individualidad hace que cada uno de nosotros aprenda en el contacto con otros seres muchas cosas más que nos ayudan a enriquecer esta comprensión de realidad. Entonces, la invitación para que podamos entrar a fondo en este tema es a que nos enfoquemos en un propósito, en tratar de entender que muchas de las dificultades que tenemos los seres humanos para reconectarnos con nuestro verdadero ser es que tenemos muchas creencias, mucha información que a veces nos impide llegar al fondo de un concepto porque está demasiado contaminado con hipótesis, con filosofías, etc. Entonces, en el enfoque vamos a, a compartir una enseñanza de Ramtha en el libro blanco que dice: en la medida que nosotros vamos entendiendo que este espacio nos lo necesitamos dar a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que aprendamos a vivir la verdad que sentimos que tenemos dentro, ¿sí? Y vamos a vivirla y a manifestarla para que dé testimonio de qué, del maravilloso ser que soy. Y en la medida que lo voy haciendo, entonces voy a valorar y a vivir y a entender la vida desde mi punto de vista, pero de cualquiera que él sea, va a estar bien percibido. Y necesito aprender a ser mi propio instructor porque es que yo soy el que estoy viviendo mi vida, ¿sí? Entonces, yo también voy a ser mi propio salvador y termino siendo mi propio maestro. Entonces, en la medida que yo empiezo a conectarme con esto, empiezo a darme cuenta que es muy válido a mi experiencia. O sea, yo no tengo que imitar a nadie. Solamente necesito que a partir de mi propia experiencia, de lo que yo estoy viviendo, sintiendo, yo pueda lograr comprender cuál es el propósito por el cual nací y qué es lo que están enseñando. Entonces, por eso, cuando hacemos esta reflexión, nos damos cuenta que definitivamente el reencuentro con nuestro ser interior es un proceso totalmente individual. Es un camino desde el interior de nuestro ser que nos va a conectar con el universo. Y cuando estamos hablando de la palabra universo, también tenemos como algunas concepciones que no están muy ajustadas a la realidad, porque es que resulta que el universo es como una palabra que en nuestra comprensión representa el todo de todo, ¿sí? Y resulta que lo vemos como muy lejos, como más allá. Y ahora nos estamos dando cuenta que muchos de esos conceptos nos estaban haciendo perder la conexión precisamente
porque no los consideramos parte de nuestra vida y tampoco nos considerábamos parte de ello, ¿sí? Entonces, vamos a considerar que el universo con el que es una realidad a la que yo pertenezco. Y en ese camino interior, entonces lo que necesito es empezar a integrar una cantidad de información para poderle encontrar su significado. Precisamente lo que vamos a ver hoy es que en el proceso de esta búsqueda hemos ido entendiendo mucha información, pero a la larga, en la práctica, como que no entendemos para qué sirve todo eso, ¿sí? Entonces la idea es que empecemos a integrar, que comprendamos y que todo eso que vamos a ir recibiendo o que hemos recibido, lo empecemos a entregar a través de la reciprocidad hacia otras personas que estamos viviendo en una comunidad con otros seres humanos y al mismo tiempo que aprendamos a ayudarnos mutuamente los unos a los otros, ¿sí? Entonces, este es prácticamente pues el camino de vivir en esta tercera dimensión. Y, y lamentablemente dentro de, digamos que las filosofías que generalmente se trabajan, se vive es como para vivir hacia otro estado, o sea, como que lo que está pasando aquí en la Tierra no es lo importante, sino lo que va a pasar después de que yo me vaya de aquí, o lo que va a pasar después de, y la conexión con mi ser, entonces va a ser para que cuando yo trascienda de este nivel de realidad, entonces ya tenga adelantado una parte del camino. Y resulta que el mensaje que quiero compartirles hoy es que no, se trata es de que vivamos esta experiencia tridimensional, pero conectados con todos los aspectos de nuestro verdadero. Entonces, en la medida que vamos investigando cosas y descubriendo cosas, pues tenemos la fortuna de vivir en una época en la que la ciencia y la tecnología nos han permitido acercarnos a muchos datos que le ayudan a nuestro cerebro izquierdo a entender desde la razón una cantidad de conceptos que para gente en la época, por ejemplo, yo me imagino las personas que recibieron la enseñanza directa de Jesús y cuando él hablaba del Abba y del Padre, pues era como más difícil explicar quién era Dios, ¿sí? Hoy en día, la neurociencia, la biología molecular, la nanotecnología, la física cuántica, todos estos conocimientos y esta tecnología que existe hoy nos facilita a los seres humanos entender cosas que no son visibles, como por ejemplo recibir una llamada desde el otro lado del planeta y recibirla en tiempo real. ¿Cómo es posible donde estas personas se despertaran en este momento de la historia de la humanidad? Les parecería que estamos haciendo magia, ¿sí? Y resulta que es simplemente la aplicación de los conocimientos actuales que nos permiten accesar a ese tipo de información. Entonces, una de las cosas que nos tocó hacer como humanidad es cambiar nuestra manera de pensar. ¿Y por qué cambiar la manera de pensar? ¿Cómo pensamos nosotros? ¿Cuál ha sido el método que nos lleva a tener un tipo de pensamiento? En Occidente, y esto lo digo porque es en Occidente, en Oriente los procesos no son así. En Occidente, en el año 1765, uno de los científicos más importantes de la historia, el señor Newton, le dio a la comunidad científica una conferencia en la cual explicaba que gracias a todos sus hallazgos, él podía demostrar matemáticamente todas las leyes que dirigen
el mundo de las formas. Entonces él nos explicó la gravedad, nos explicó el movimiento armónico simple, nos habló de las ondas electromagnéticas, nos habló de la intensidad, de la frecuencia, nos explicó las leyes de la óptica, etcétera, etcétera. O sea, prácticamente cómo funcionan todas las cosas que percibimos con los sentidos físicos, todo lo explicó el señor Newton. Eso generó entonces en esa época un movimiento o una manera de pensar que se conoce como un paradigma, ¿cierto? Entonces, cuando hay un paradigma, es cuando la humanidad asume como verdad una información que les es dada. Así como, por ejemplo, en una época se creía que la Tierra era plana, y para la gente era lo práctico y lo normal. Pero cuando llegaban los científicos y demostraron que no, que la Tierra no era plana, sino que era una esfera, entonces acuérdense que hubo prácticamente detenciones y martirios a varios científicos por haber querido demostrar esto, y a muchos inclusive los obligaron a que se desdijeran y que no cambiaran lo que ya estaba comprendido en esa época. Pues resulta que ahora nosotros todavía estamos pensando como el señor Newton enseñó hace casi 300 años. ¿Sí? ¿Qué dijo el señor Newton? Miren, la única realidad que existe es la realidad de los sentidos físicos. Lo que vemos, lo que olemos, lo que saboreamos, lo que tocamos. Si otra persona viene a decirles que hay cosas, que hay diferentes aspectos de la realidad que no son visibles, eso no es cierto, eso no existe, ya les demostré lo único que sí es verdad. Entonces, claro, esto nos llevó a que desde la academia, en todas las ciencias, se manejara esto que conocemos como el pensamiento lineal, que es el pensamiento pragmático, el pensamiento lógico, el pensamiento de A más B es igual a C. Entonces, en la medida que sigamos pensando así, pues nos estábamos perdiendo lo que ahora hemos aprendido en estos últimos 100 años, cuando la física cuántica empezó a encontrar dentro de lo más pequeño de la materia las partículas subatómicas y a comprender las leyes que las mueven, y que los llevó a tener que inventar otra nueva física porque la física newtoniana ya no funcionaba. Entonces tuvimos que hacer un paso, un salto del pensamiento lineal a entender que antes, al contrario, que la realidad que nos estaba mostrando el señor Newton frente al espectro electromagnético apenas corresponde al grosor de un cabello. Lo que vemos o lo percibimos con los sentidos físicos es del grosor de un cabello, en donde están en la parte visual, por ejemplo, los colores del arco iris. Y en los colores del arco iris, que van desde el rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul, el índigo y el violeta, en una frecuencia que están entre los 340 nanómetros de longitud de onda para el color violeta y para el color rojo 760, de allí hacia arriba y de allí hacia abajo, esto es totalmente imperceptible por el ojo humano porque ya estamos hablando de infrarrojo y ultravioleta. Y resulta que entonces este grosor es lo que podemos percibir con los ojos. Ahora, hablemos, por ejemplo, de lo que pueden percibir los oídos. Los sonidos que escucha el ser humano están en un rango de decibeles muy pequeñito comparado, por ejemplo, con lo que pueden hacer los perros o los gatos, ¿sí? Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con la visión. ¿Cuándo han visto ustedes que se va chocando un murciélago? Nunca. ¿Por qué? Porque el murciélago tiene visión infrarroja, y en general casi todos los animales que están en la selva, inclusive uno de noche ilumina los ojos de un perrito o de un gato y ellos brillan.
porque ellos tienen visión infrarroja que no tenemos los humanos. O sea, hay inclusive en la naturaleza especies que tienen rangos sensoriales mucho más amplios que los de un humano. Entonces, esto nos está mostrando que parte de esa información nosotros la desconocíamos y que en la medida que la empezamos a entender nos tocó darnos cuenta que íbamos a tener que empezar a buscar más información que nos ayudara a tener entonces un pensamiento que ya no fuera lineal, sino que fuera multidimensional. O sea, podemos pensar hacia arriba, hacia el frente, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia atrás, en diagonal, en todas las infinitas posibilidades de lo que puede ser en el universo. Ahora, siguiendo ese proceso de búsqueda, algo que es importante para poder reconectarnos es que hagamos esa conexión con el corazón, ¿sí? Aunque ahora los científicos nos están explicando que este corazón, lo que sentimos, esa palpitación y esas maripositas, son causadas es por el páncreas. O sea, la ciencia puede decir desde la biología que te amo con el páncreas, porque es el páncreas el que desarrolla todo el proceso. Sin embargo, en términos energéticos, sí sigue siendo el corazón el maestro que percibe la información, ¿sí? Y entonces nos estamos dando cuenta que en la parte emocional, por ejemplo, hay un cambio que es necesario que empecemos a hacer, y es que nos demos cuenta que nosotros estamos interpretando lo que ocurre desde lo que ocurre. O sea, si yo estoy viendo una escena de una situación, yo la estoy interpretando allí, pero no estoy dándome cuenta de todo el contexto que estaba ocurriendo. Por eso es que en este momento estamos aprendiendo a que hay un nuevo modelo de pensamiento en donde nos vamos a dar cuenta que esa interpretación no tiene solamente causas externas, sino que las principales son internas, ¿sí? Es decir, que lo que yo estoy viviendo, la manera como lo estoy interpretando procede de mí. Probablemente para otras personas no tenga la misma significación. Y en relación con el corazón, tenemos al Instituto de las Matemáticas del Corazón. Se ha demostrado que la frecuencia del corazón, las ondas que emite el corazón, son diferentes de acuerdo a la manera como al conectarnos con el cerebro, nuestro pensamiento y nuestros sentimientos se conectan y generan unas ondas. Cuando estamos en pensamientos de alta vibración relacionados con el amor, las frecuencias son armónicas y son rápidas, mientras que las frecuencias emitidas por el corazón, cuando estamos en pensamientos de angustia, de miedo, que en general son rabia, resentimiento, victimismo, sentirme culpable, hacer juicios, estar pensando en lo que va a pasar en el futuro, teniendo expectativas de los demás. En la medida que estén esos pensamientos que no me hacen feliz, la onda cambia completamente. Entonces, hemos aprendido también que de mi actitud, de la manera como yo me relacione, la manera como yo conecte mis pensamientos, mis sentimientos y mis emociones, yo puedo irradiar hacia otros todo ese sentimiento, esa buena onda y la camaradería y la ayuda mutua empiezan a producirse en forma que pareciera mágica, pero que realmente lo que está ocurriendo es que los campos de las dos personas se están uniendo y están generando este ambiente de armonía. Clave para poder continuar con nuestro proceso de reconexión es entender que toda cura espiritual siempre exige primero que todo una limpieza de pensamiento. Y esa limpieza de pensamiento tiene que ver con que en nuestra cabeza, en nuestra mente, está el campo de batalla. Cambiar pensamientos y palabras.
¿Y por qué esto? Porque miren, si lo reflexionamos a fondo, nos vamos a dar cuenta que la manera como pienso no es mía, no es ni siquiera mía. Es la manera como me enseñaron mis ancestros a pensar. ¿Sí? Es la manera como me enseñaron a interpretarlo todo. ¿Sí? Es la manera como yo creo en lo que creo, porque eso me lo enseñaron en el colegio, en la educación que recibí, en la información que recibí con mis amigos, con todo el mundo exterior, con el emprendimiento profesional, con las mismas experiencias de la vida. Entonces, lo que hay aquí es el resultado de todo eso. Y esa información que está allí, comparada con todo lo que hay, está muy reducida, es muy pequeñita. Y sin embargo, en nuestra ceguera, creíamos que la manera como yo aprendí a entender las cosas es la única. Y entonces todos los demás están equivocados. Entonces, por eso, una de las tareas principales en todo este proceso es que aprendamos a refrescar nuestros pensamientos, ¿sí? Porque esos pensamientos refrescantes, armonizantes, que nos ponen la carita feliz, que nos hacen sentir contentos, agradecidos, pacientes, serviciales, eh, generando ideas edificantes nos ayuden a nosotros mismos y le ayuden a la sociedad. Esos pensamientos están generando literalmente sustancias químicas desde el hipotálamo y desde todo nuestro sistema hormonal que son proactivas con la vida, que son armónicas, como las endorfinas, la dopamina, la serotonina. Entonces esto nos va a permitir tener una vida más saludable. En cambio que los pensamientos tóxicos, pues como la palabra lo dice, nos van a intoxicar. Entonces, vamos entendiendo que el ser humano es complejo, ¿cierto? Es un sistema que interactúa dinámicamente con varios campos que interpretan unos con otros, que hay una energía vital que integra nuestro ser a una conciencia superior. Entonces, en el mundo macro y en el mundo subatómico, encontramos que el origen, que la génesis de todos los procesos que crean la realidad está en ese pequeño mundo. ¿Y cómo es posible? Por eso entonces es importante que entendamos que esta realidad nuestra en tercera dimensión no es la única realidad que vivimos cuando estamos en este cuerpo físico. Los seres humanos, nuestro cerebro, nuestro ser está capacitado para evidenciar en tercera dimensión otras dimensiones. Sin embargo, no nos habíamos dado cuenta. Es, por ejemplo, lo que pasa cuando hablamos de la cuarta dimensión, que es la que se llama el tiempo, la dimensión del tiempo. En la cuarta dimensión está también todo lo que tiene que ver con la mente. Si nosotros recordamos un evento que haya ocurrido a nuestros 5 años, a nuestros 7 años, prácticamente que podemos recordar con detalle, por ejemplo, nuestra primera comunión, qué pasó ese día, si nos hicieron festita, cómo estábamos vestidos, si el día estuvo lluvioso, si llovía, etc. En cambio, de pronto no nos acordamos ni siquiera de lo que almorzamos el martes de la semana pasada. ¿Por qué ocurre eso? Porque la mente tiene la capacidad de moverse en líneas de tiempo. Y resulta que este ejercicio de movernos en líneas de tiempo lo hacemos con alguno de los sentidos físicos, lo hicimos con el olfato, con la visión, con la audición, con el tacto, con el gusto. No, no utilizamos ninguno de los sentidos físicos, utilizamos la mente, ¿sí?
Y los científicos han intentado encontrar la mente dentro del cerebro. Y ahora ya sabemos que es que la mente no está en el cerebro. La mente forma parte de un campo que es el que le está intercambiando información permanentemente a esta gran antena, a este órgano poderosísimo que tenemos en el cráneo que se llama el cerebro. ¿Sí? Entonces la habilidad de movernos en línea de tiempo es cuarta dimensión. ¿Sí? Y todo lo que está relacionado con las emociones, ¿cómo describiríamos el amor? Todos decimos que se siente en el corazón, ahora ya se siente también en el páncreas. Pero, por ejemplo, las mamás, ¿cómo hacemos para percibir, para darnos cuenta cuando nuestros hijos están tristes, por ejemplo, y no nos dicen nada? Sin embargo, lo intuimos, lo percibimos. Pues la intuición y la percepción y esa capacidad de entender más allá de lo que nos están diciendo los sentidos físicos, eso tiene que ver ya con frecuencias de quinta dimensión. Y resulta que ahora nos estamos dando cuenta que es que las dimensiones no están más arriba ni más abajo, no. Las dimensiones son diferentes maneras de entender la realidad desde puntos diferentes, más profundos, ¿sí? Entonces, nosotros aquí ya entendimos que en este instante estamos viviendo en tercera dimensión, en la tercera, en la cuarta, en la quinta. La sexta tiene que ver más con un proceso creativo, con esa capacidad de crear y de manifestar en el mundo de las formas. Entonces, fíjense cómo las dimensiones realmente no son escaleras, no son lugares que están en espacios que nuestra mente como que no puede entender dónde están entre nosotros. Lo que pasa es que la frecuencia cerebral empieza a moverse muchísimo más rápido. Y entonces, mientras que en física la tercera dimensión está en un rango entre 1 por 10 a la menos 3 y 1 por 10 a la menos 9, que son estos valores ya acá en términos de hercios, ¿sí? Y en el 10 a la menos 3 son las frecuencias hercianas, el 10 a la menos 6 el infrarrojo y 10 a la menos 9 el espectro visible. Estos tres niveles corresponden a la tercera dimensión. Pero de allí en adelante tenemos en los rayos ultravioleta que se mueven a 1 por 10 a la menos 12, los rayos X a 1 por 10 a la menos 15, los rayos gamma a 1 por 10 a la menos 18 y los rayos cósmicos 1 por 10 a la menos 21. En estas dimensiones hay una serie de eventos que ocurren que son muy diferentes a los que ocurren en esta tercera dimensión, porque es que a partir de la tercera dimensión hay conceptos como el de dualidad que no existen, ¿sí? Entonces parte de esto es lo que vamos a aclarar el día de hoy, entendiendo algunos conceptos, por ejemplo, el concepto de fractalidad. Es importante que lo entendamos porque es que ahora vamos a darnos cuenta que nuestro ser es fractal. Yo utilizo las muñequitas rusas, las famosas matriuscas, para poder expresar este concepto y que a los pacientes no se les olvide nunca, porque me ayudan a ilustrarlo de una manera muy simple y muy clara. Estas muñequitas tienen la característica de que esta más grande es capaz de contener a la siguiente, y esta es capaz de contener a la siguiente, y esta a la siguiente, y así sucesivamente hasta llegar a la más pequeña. En, en la descripción o en la definición de un fractal, si ustedes buscan en Google van a encontrar que un fractal es una estructura en donde todas las partes pertenecen a lo mismo, pero en diferente dimensión y en diferente jerarquía, ¿sí? Entonces, si nosotros pensáramos, por ejemplo, en que este fuera el cuerpo más grande, este cuerpo humano está constituido por una serie de sistemas: sistema digestivo, sistema óseo, sistema neurológico.
Pero cada uno de estos sistemas a su vez está constituido por una serie de órganos. Y estos órganos están constituidos por células. Y las células están constituidas por moléculas. Y las moléculas están constituidas por átomos. Y los átomos por partículas subatómicas. Entonces aquí tenemos una estructura donde todas sus partes pertenecen a lo mismo, pero en diferente dimensión y en diferente jerarquía. ¿Sí? Y resulta que nuestro ser también es así. Si volvemos otra vez a este ejemplo, ahora vamos a empezar por la parte más pequeñita. Las partículas subatómicas están dentro de los átomos. Estos átomos están dentro del cuerpo humano. Se calcula que en promedio tenemos 700 cuatrillones de átomos que están vibrando en la esencia de nuestro cuerpo físico. Y esos átomos, a su vez, entonces están metidos en el cuerpo. Entonces resulta que este cuerpo tiene aquí en la cabeza un cerebro, un órgano poderosísimo, como estábamos diciendo ahora, que es el que hace las redes neuronales y que a medida que va guardando información a lo largo de la vida, va guardando toda esta información en un campo de energía cuántico que llamamos la mente. ¿Sí? La mente entre los antiguos orientales es el primer campo que encontramos aquí y es como la nube de cerebro, haciendo la analogía con una computadora. O sea, el cerebro va guardando en la mente toda la información de lo que va aprendiendo y gracias a esta información, entonces, nuestra mente va interpretando todo lo que le ocurre a este ser, al dueño de esta mente, y entonces eso le va a generar al individuo lo que llamamos emociones. ¿Sí? Entonces se fijan que uno nace con partículas, nace con moléculas, nace con átomos, nace con células y nace con el cuerpo y con el cerebro, pero el cerebrito es el que va a ir guardando información, va pasándosela a la mente y la mente interpreta y genera a las emociones. Entonces ahí nos damos cuenta que nosotros no somos ni nuestro cuerpo, ni nuestra mente, ni nuestra emoción. O sea, no, estoy diciéndolo en el sentido de que nuestra identidad no es la del cuerpo. Nosotros no somos este cuerpo, no somos esta mente, porque pues, ya vimos que es el producto de lo que va guardando el cerebro y que las emociones son la interpretación, que tiene que ver con la cultura y con todo eso. Entonces, la pregunta que sigue, bueno, y entonces, ¿yo quién soy? El verdadero ser que yo soy es este. ¿Quién es este? Este es la parte de mi ser que llamamos en las grandes tradiciones el espíritu, que en física cuántica lo llamamos el campo cuántico, que para poder que este cuerpo físico esté vibrando, esté viviendo, este cuerpo físico necesita que este campo cuántico esté aquí presente. ¿Sí? Y gracias a esa presencia, entonces vivimos lo que se llama vida. ¿Sí? Entonces, en la medida que nosotros empezamos a entender que nuestra verdadera identidad es esta, y que a su vez, aunque aquí no lo tengamos, pues supongamos que fuera esta, nuestro espíritu es también un fractal de quién, de la fuente, del universo, del origen, de cómo le podamos llamar a esa fuerza que es todo lo que existe y de la cual yo soy parte. ¿Sí? Entonces, el concepto que quiero que nos quede claro ahora es que mi ser es un fractal de la fuente, del origen, de lo que llamamos Dios. Y este espíritu que vive en mí es el que le da vida a mi cuerpo físico. Y que precisamente cuando viene el proceso de morir, que es un proceso totalmente natural, en el momento en que el cuerpo colapsa, entonces literalmente este campo de energía cuántico se separa del cuerpo físico, el cuerpo físico entra en su proceso natural de putrefacción
pero yo sigo siendo yo. Esta parte de mi ser, a la que llamamos el espíritu, a la que llamamos el campo cuántico, a la que llamamos mi verdadero ser, esta parte de mi ser es el, la verdadera identidad, lo que yo soy. Este fue la parte de mi ser que hizo el proyecto de tener una experiencia en este momento en un cuerpo físico. ¿Sí? Entonces, en la medida que yo comprenda este concepto, va a ser más fácil entender entonces cómo voy a hacer para reconectar. Entonces, aquí tenemos básicamente nosotros en nuestra concepción, digamos, occidental, prácticamente decíamos, bueno, nosotros tenemos un cuerpo, que es materia, tenemos un alma, que es en la que guarda la energía, es decir, en términos, digamos, espirituales, podemos decir que el espíritu, que es la vibración, es el que capta las ideas y a través de la energía del alma, mediante la experiencia del cuerpo, va desarrollando todo su propósito. ¿Se dan cuenta? Entonces, del espíritu es que realmente vienen las ideas. El alma es como la escribiente y la que va moviendo la energía para poder podamos tener vida en este cuerpo físico. ¿Sí? Entonces, empieza a hacerse más claro la conexión que hay entre todos los aspectos de nuestro ser, pero principalmente con este que llamamos el espíritu, ¿cierto? Porque ya descubrimos entonces que el ser humano es mucho más que un cuerpo físico y que ese algo está dentro de él, que pertenece al mundo cuántico porque no es tangible, es quien dirige el plano holográfico de lo que llamamos el destino. El destino no es algo que me impusieron a mí, sino el proyecto de lo que yo quise venir a hacer acá. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo es que podemos vivir entonces en un mundo que creíamos que era real, ¿cierto? Si el verdaderamente real que lo está determinando no es tangible, es totalmente intangible. Entonces esto, a pesar de que lo sabíamos desde la información espiritual y religiosa, nunca nos había conectado tanto como para entender que realmente el espíritu soy yo y que estoy utilizando en este instante este cuerpo físico para poder vivir la experiencia aquí en la tierra. ¿Sí? Entonces, este espíritu, esta parte de mi ser, que no la percibimos con los sentidos físicos, pero que sí la percibimos inclusive como esa vocecilla inteligente que te dice muchas veces y te ayuda a tomar las decisiones cuando en la noche haces la revisión del día y, y comprendes que tienes una dificultad o una duda y le entregas a ese espíritu que eres tú mismo la explicación o la solución a esa situación y al otro día mágicamente entendemos qué es lo principal que tenemos que tener en cuenta para poder resolver esa duda. Entonces, vamos profundizando y nos vamos dando cuenta entonces que ese espíritu, esa parte de nuestro ser, es lo que llamamos realmente conciencia, ¿sí? Ese sí es nuestro verdadero ser. Y la conciencia es la parte de nuestro ser que al estar conectada con todos nuestros aspectos, desde nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestras emociones, logra empezar a tener conexión con ese verdadero ser que nosotros somos. Pero para poderlo lograr, esto no se busca afuera,
todo lo que hemos aprendido lo necesitamos para poder ahora sí por fin empezar a armar el rompecabezas y darle sentido a toda la información que hemos buscado a lo largo de nuestra vida y que nos está permitiendo en este instante empezar a tener los chispazos para empezar a conectar todas las realidades y la información que hemos ido aprendiendo en forma aislada, ¿sí? Toda ese conocimiento está dentro de nuestro ser. Y por eso lo más importante es que empecemos a hacer ese espacio de silencio. Es llegar, para poder llegar al centro de nuestro ser, en donde están esas respuestas, para poder realmente darme cuenta quién soy, qué es lo que quiero y qué fue lo que vine a hacer a este planeta. ¿Sí? Entonces nos empezamos a dar cuenta que nosotros realmente estamos viviendo en un universo que tiene infinitas posibilidades. ¿Sí? En nuestra clase de Qigong, nuestra profesora nos dice todos los días, el universo y yo somos uno. Y esto nos lo han dicho en muchas partes también. Pero hay otra parte que es muy poderosa y es que el universo está en mí y que yo estoy en el universo. Entonces ya deja de ser algo como un teórico. El universo y yo somos uno. Es como decir, yo soy Marta y Marta soy yo. ¿Sí? O sea, las dos cosas forman parte de lo mismo. Entonces, en la medida que empezamos a conectar toda esta información, vamos a aclarar que nosotros no somos o no estamos en el universo. El universo no es un lugar. El universo es esto donde yo estoy, donde tú estás. Tú eres el universo. Tú no estás en el universo, eres el universo. Y una parte intrínseca del mismo, en última instancia, tú no eres una persona, sino un punto de encuentro donde el universo se vuelve consciente de sí mismo. Es el milagro más hermoso porque es que es a través de tu vida y de mi vida que la fuente del universo se está conociendo a sí mismo. Y así es que funciona. Entonces, es solamente cuando nos retiramos en el silencio de nuestra mente que empezamos a tener contacto con esa conciencia mayor, ya no solamente nuestra conciencia, sino una conciencia mayor. La conciencia, entonces, es nuestro propio ser y no surge de la materia. En ese sentido, la materia es inconsciente. Pero la conciencia es la que nos conecta también con el cosmos y la que nos conecta con la Tierra. ¿Con cuál propósito? Miren, el universo es lo que está pasando en este instante. Es un momento de inspiración, un momento de expiración. Y todo es así, como las olas del mar. El océano es el universo. Las olas son las respiraciones. Un momento y golpean contra la roca y de pronto y se devuelve. Y resulta que eso mismo es la vida, eso mismo es la muerte. Entonces, cuando yo nazco en la vida física, yo morí en el espíritu. Cuando yo muero en la vida física, nazco en el espíritu. O sea, es un proceso eterno que no para, que no se detiene. Es un reconocer a través de la experiencia todo. Entonces la tarea y el propósito principal tuyo y mío y de todos los que estamos aquí en este momento teniendo esta experiencia en cuerpo físico es traer el cielo a la tierra. Esa espíritu que somos, que tiene todo el conocimiento de todo lo que es,
está experimentándose aquí en la tierra y no habíamos acabado de entenderlo. Nosotros estábamos creyendo que es que tenemos que vivir en esta vida una espiritualidad para llegar a la vida espiritual. No, lo que estamos haciendo es que como espíritus que somos, decidimos venir a tener la experiencia en este cuerpo físico ahora. Entonces vamos a traer esto que el espíritu es aquí a la tierra. Es traer el cielo a la tierra. Y tenemos una cantidad de enseñanzas antiquísimas que nos ayudan a hacerlo, ¿sí? La enseñanza oriental nos muestra cómo desde nuestros centros energéticos, el séptimo chakra es el que nos conecta con la divinidad y por allí entonces empieza a entrar ese espíritu a nosotros y luego lo hacemos consciente a través de nuestro tercer ojo y luego lo hacemos, lo vamos expresando a través de nuestro quinto chakra y luego lo vamos sintiendo en nuestro corazón y lo vamos compartiendo en el tercer chakra y vamos conectándonos con el mundo que nos rodea y vamos haciendo que nuestra presencia aquí se multiplique a través de nuestro segundo chakra y creamos la conexión con el centro de la Tierra a través de nuestro primer centro. Entonces, este proceso que nos fue enseñado hace tantos siglos, ¿sí? Y que apenas ahora prácticamente en los últimos años estamos conociendo en Occidente, este movimiento de las dos grandes serpientes de la energía del Kundalini, que es precisamente la energía que se va moviendo en medio de todos los centros de energía, ¿sí? Entonces tenemos la serpiente dorada y la serpiente roja, ¿sí? Y estas dos se juntan acá a nivel de la glándula pineal y allí se enciende el camino de la reconexión con la fuente. Entonces, fíjense que ya la errata la teníamos desde hace tiempo y ahora la física cuántica nos está diciendo que para yo poder manifestar cualquier cosa en el mundo denso tridimensional, yo necesito primero entender que desde esa conciencia pura, desde ese punto cero universal, yo a través de una intención puedo empezar a generar ese pensamiento que es una onda que empieza a impactar las partículas dándoles una información para que empiecen a vibrar en ese átomo y ese átomo se una con más átomos y me genere las moléculas para que al final yo termine manifestando en tercera dimensión ese pensamiento que traje desde la sexta y séptima dimensión. ¿Sí? O sea que el proceso de materialización del ser es un proceso físico, no es mágico. Así es que se manifiestan también los milagros. Esto era lo que hacía Jesús. Jesús cuando hacía un milagro se enfocaba en lo que quería lograr y simplemente a la frecuencia de la sexta y de la séptima dimensión se manipula el mundo de las formas y luego bajaba nuevamente la frecuencia hasta llegar nuevamente a la tercera dimensión. Y entonces allí la ponía el ojo al que no lo tenía y hacía todas las grandes sanaciones que hizo. ¿Sí? Entonces, fíjense que este proceso creativo no es tan simple como decir, como que si tú lo piensas, inmediatamente lo puedes manifestar. No, así no es que funciona. Como les decía, hay que pensarlo primero. Hay, se genera desde el pensamiento. Y cuando ya lo tengo pensado, esa es la intención de lo que quiero, entonces lo debo proyectar. Y hay técnicas para proyectarlo. Lo podemos dibujar, lo podemos pintar, lo podemos armar como hacen los indígenas, haciendo en su universo, cosiendo y tejiendo lo que quieren ver proyectado en su vida. Y también expresarlo en nuestro quinto chakra con palabras
y después compartirlo con los otros seres humanos desde el corazón y convertirme en eso que quiero lograr para poder que después de todo esto encontrar el equilibrio y ser capaz entonces de estar aquí en el presente, en el aquí, en el ahora y sobre todo darme cuenta que este que está aquí ahora es capaz de hacer todo esto independiente de lo que haya pasado de aquí hacia atrás. De aquí hacia atrás en mi pasado lo que hay es un guerrero o una guerrera que frente a las situaciones de vida aprendió muchas cosas, lloró muchas otras, se equivocó en unas tantas, pero todas esas experiencias han construido el maravilloso ser que yo soy hoy en día. ¿Sí? Entonces, si recordamos que ese ser energético que somos nosotros tiene un 30% de aire y un 70% de fuego en los cuatro elementos y se conjuga con la parte física que tiene un 30% de tierra, digamos, y un 70% de agua. Todo esto conforma una información que a nosotros ahora nos sirve para darnos cuenta que eso etérico, que eso energético, que eso espiritual, se juntan en mí para ayudarme a ver que todas las emociones y todas las situaciones que he vivido, los traumas que me hayan quedado, los condicionamientos a los que fui sido expuesto a lo largo de mi vida por la educación recibida, por la cultura, por las creencias, me han llevado a darme cuenta que en mi ser hay un contexto filosófico que realmente de alguna manera me estaba desenfocando de lo que realmente estamos haciendo aquí en la Tierra. ¿Sí? O sea, como que mi atención estaba puesta en todo lo que me dijeron que había que hacer. Tienes que aprender este arte, tienes que ser competitiva para poder sobresalir en medio de la sociedad que vives, para poder producir, para poder pagar impuestos, para poder hacer todo lo que quieres conseguir. Entonces tienes que ir siguiendo todo un método y eso es lo que estamos haciendo todos y así es que nos están educando en todas las universidades. Y sin embargo, hemos descuidado uno de los aspectos más importantes de la vida, que es aprender a amarnos a nosotros mismos, de aprender a amarme, a cuidarme, a respetarme, a confiar en mis sentimientos, a confiar en mis decisiones, a confiar en mis intuiciones, a darme cuenta que yo soy una persona muy valiosa, muy inteligente, que por el solo hecho de aprender a hablar un lenguaje, ya estamos demostrando que somos inteligentes y que ese ser que está allí es capaz de aprender, es capaz de compartir, es capaz de tomar decisiones, es capaz de enfrentar situaciones difíciles. Y en la medida que nos damos cuenta del maravilloso ser que somos, entonces vamos a ir comprendiendo también que nuestra vida tenía un propósito desde el principio. Y a medida que vamos descubriendo todo lo que más nos gusta hacer, lo que disfrutamos haciendo, entonces nos vamos dando cuenta que podemos desenmascarar muchas cosas de las cuales nos estábamos contagiando y no nos habíamos dado cuenta que ese realmente no éramos nosotros, ¿cierto? Busquemos en ese contexto cómo son las personas que me rodean hoy en día. ¿Sí? En la medida que yo voy entendiendo todo esto en mí, me doy cuenta que yo no soy la única que ha estado en este proceso. Y resulta que de una manera que parece como de imanes, los seres que estamos en el mismo proceso empezamos a encontrarnos, empezamos a buscarnos y empezamos a resonar de una manera muy sencilla, espontánea unos con otros, como si fuéramos prácticamente conocidos de toda una vida. Y ese proceso es muy importante, mirar a ver cómo
quiénes me estoy conectando. Darme cuenta que para poder yo conectarme con esa presencia en mí, necesito estar en tiempo presente. Yo no puedo conectarme con el ser divino en mí, con el espíritu que vive en mí, en pasado. Yo no, si estoy en el pasado, si estoy en el miedo, si estoy en el victimismo, si estoy en la quejadera, en todas estas cosas, o estoy pensando qué va a pasar ahora después de toda esta crisis que está viviendo el planeta, qué va a ocurrir, las nuevas guerras que van a llegar, las hambrunas, toda la cantidad de situaciones, si yo estoy allá o estoy acá, en ninguna de esas dos, ni en el pasado ni en el futuro, puedo conectarme. El único momento es en el presente. Y en ese presente es importante también que tengamos en cuenta que este cuerpo físico es nuestro templo, nos lo han dicho toda la vida. Este cuerpo físico es un templo en el que habita el Altísimo, dicen los salmos, ¿sí? Habita la divinidad, habita el creador, está viviendo en mí, está experimentándose a través de lo que yo veo, huelo, saboreo, toco, vivo, lloro y disfruto, lo está viviendo y está teniendo una experiencia que antes era desconocida para esa entidad divina y que a través de mi propia experiencia, entonces estoy trayendo aquí a la tierra algo que era desconocido para el universo, para la fuente. Entonces, cuidar ese cuerpo es clave. Darnos cuenta que hay que alimentarlo bien, que hay que cuidarlo, que hay que, en lo posible, hacerle ejercicio, que hay que bañarlo, que hay que adornarlo y hacer que sea un cuerpo ágil y fuerte. Entonces, ese enfoque lo tienen desde hace muchos años en otras culturas. Uno lo ve, por ejemplo, entre los indígenas aquí, o lo ve entre los orientales, entre los judíos, por ejemplo. Eso se cuida muchísimo, ellos cuidan mucho lo que están comiendo. Entonces, este cuerpo físico hay que cuidarlo, hay que protegerlo. En la medida que entonces voy recuperando todo este amor por mi propio ser, desde esa transformación interior, entonces voy a ir logrando entender esto que es muy clave, que nosotros, los seres humanos, caminamos por la vida. Y este caminar lo hacemos entre estos dos pilares que son las piernas, ¿sí? Y estas piernas nos han hecho caminar por un camino de dualidad. En esta tercera dimensión, entonces hay una dualidad en todo, en la vida y en la muerte. Y la vemos como que si lo uno fuera lo contrario de lo otro. Y vemos la luz y vemos la oscuridad. Y resulta que si nosotros nos ponemos a estudiar a fondo, pues de dónde salen estas dualidades, en el hombre primitivo, pues no existía en esa época la energía eléctrica, ¿cierto? Y entonces todavía no habían descubierto el fuego. Y cuando llegaba la noche, como nuestra biología, nuestro cuerpo ha sido creado para vivir más durante el día. Entonces tenemos una glándula muy poderosa, que es la glándula pineal, que nos despierta cuando cuando el sol sale y nos empuja a crear y desarrollar melatonina durante todo el día para que en la noche, cuando ya haya oscuridad, entonces esos niveles de melatonina se van incrementando a medida que voy durmiendo para poder después producir unas hormonas que a su vez me van a ayudar a despertar más conciencia cuando empiece a producir la pinolina. O sea que es un proceso que biológicamente está desarrollado. Sin embargo,
en la oscuridad, pues se oyen ruidos, se oían fieras, y esa oscuridad empezó a darle al primitivo ser humano un sentimiento de mucha inseguridad y de miedo. Entonces, por eso lo que es oscuro en nuestro imaginario inconsciente de la humanidad, lo tenemos como que si la oscuridad fuera lo malo y en donde ocurren las cosas malas. Y la luz es todo lo contrario. Entonces, esta dualidad luz-oscuridad, en este momento, nuestra tarea es empezar a integrar todos estos conceptos y estos procesos. Es lo mismo con el yo y con el soy. El yo estaba conectado más con el, con la parte de mi ser aquí en la tierra, o sea, yo, Marta, yo, yo soy la parte física y él soy como esa parte espiritual. Y resulta que es que la parte de Marta física no puede ser si no existe la parte espiritual. Y el espíritu no tiene nada que hacer en este cuerpo si Marta no está. Entonces, el yo y el soy también son uno solo. ¿Sí? Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la mente subconsciente y la mente consciente, ¿cierto? Digamos que los seres humanos todo el tiempo tenemos que andar, como les decía ahora, en estas dos piernas. La una, el yo que tiene que ver con lo físico y el soy que tiene que ver con lo emocional. Tiene que andar entre la luz, que es, y lo contrario, que es la oscuridad, para poder dormir. El subconsciente, que es el que tiene acopiado todo el conocimiento de lo que hemos asimilado desde que estamos en esta dimensión, todo el aprendizaje es un proceso en donde vamos asimilando conocimiento, o sea, nos volvemos conocedores, ¿sí? Y en cambio, la mente consciente es la que al analizar toda esta información empieza a armar todas las piezas del puzzle y es la que nos va llevando entonces a interpretar esa información y nos va llevando a la sabiduría. Entonces, fíjense, la inconsciencia genera energía en el mundo externo, porque está tomando toda la información de afuera y por eso está formando conocedores, gente con conocimiento que tiene muchísima información. ¿Sí? Y por otro lado, la conciencia direcciona esa energía, pero hacia un propósito y va identificando para qué sirve la información que le da el subconsciente. Entonces podemos decir que la inconsciencia lleva a que seamos conocedores y la conciencia a que seamos sabios. Y como les decía, en esas dos piernitas por las que tenemos que caminar por la vida, yo no puedo dejar a un lado el subconsciente y volverme consciente y dejar a un lado la conciencia y volverme subconsciente. O sea, yo tengo que caminar todo el tiempo entre las dos piernitas del aprendizaje. Lo mismo pasa con el ego. ¿Sí? Resulta que nos habían dicho que el ego es la parte negativa de nuestro ser. Y resulta que el ego lo que representa es todo lo que mi cerebro entendió y creyó que era así, porque así se lo enseñaron. O sea, es el fruto de todo el conocimiento que yo he ido adquiriendo a lo largo de la vida y que me va dando a mí una manera de entender la realidad que permite que yo emita una opinión y me enfoque y sostenga y defienda lo que yo estoy pensando o la manera como yo lo estoy interpretando. Entonces, lo que no sabíamos o lo que no habíamos comprendido es que esta parte de mi aprendizaje que constituye lo que se llama el ego, no tengo que acabarlo, es que no se puede. O sea, yo no puedo apagar o decir, bueno, de aquí para atrás ya no tengo ego. No, porque es que el ego es historia, ¿sí? Y resulta que lo que sí necesito hacer es que esa máscara que nos habíamos puesto para poder ser aceptados en la sociedad, lo que necesitamos es ayudarle a encontrarse con la esencia.
O sea, decir, ok, desde el ego ya entendí que el ángulo desde donde yo lo estaba mirando era un ángulo que es cierto, pero era muy pequeñito y no estaba dándome cuenta de la totalidad, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que llegar a este punto, a empezar a conectar la información y a darnos cuenta que todo tiene relación con todo. Y esto es el sagrado movimiento en donde empieza el proceso de iluminación, o sea, de traer esa luz adentro de mí. O sea, la iluminación no es un estado celestial externo por allá que solamente alcanzan los grandes gurús en el universo o en el planeta. No, todo en el universo forma el uno, el todo. Entonces, hacia donde vamos a ir llegando en todo esto es a que necesitamos integrar estas dualidades que manejábamos, ¿sí? ¿Para poder qué? Para poder accesar a una conciencia más alta, no más alta de nosotros, a una conciencia más amplificada, diría yo. Entonces, recordemos que la dualidad es como un péndulo, ¿sí? El péndulo se mueve hacia el extremo A y hacia el extremo B, y los dos son opuestos, ¿sí? Entonces, en la medida que nos mantengamos en el opuesto A o en el opuesto B, no estaremos integrando la información de los dos. Más bien, hacia donde necesitamos llegar es al punto nuevo, al punto medio, para poder conectar con la unidad, con el balance, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esta tercera dimensión, pues estos opuestos existen, el día y la noche, lo blanco y lo negro, ¿cierto? Pero esos opuestos nos están dando una visión de la realidad muy pequeña, muy estrecha. En la medida que empezamos a traspasar más allá de estas dualidades, entonces vamos a conectarnos más fácil con esa conciencia mayor, ¿cierto? Entonces, esa conciencia mayor, pues, somos nosotros mismos, ¿sí? O sea, eh, es la parte de mi ser que cuando no estoy en cuerpo físico, pues ese soy yo, ¿sí? Entonces, cuando yo me vuelvo un humano consciente, lo que hago es traer esa conciencia mayor a la experiencia mientras estoy viviendo en el mundo de la forma humana, ¿sí? Entonces ahí me convierto en un humano consciente y este es el proceso que han seguido los grandes avatares, los grandes maestros que hemos tenido y que aquí en Occidente nuestro principal ejemplo es Jesús. Jesús conectó con toda esta información dentro de su ser y se dio cuenta entonces que el universo estaba en él y que él podía mover el universo en la manera como él se enfocara para poder a través de la intención lograr conectar en el mundo de las formas las intenciones de lo que él quería hacer. Entonces, fíjense que Ranta nos dice, por ejemplo, que la oruga está en ese capullo del que les estaba contando al principio y solo se va a desintegrar cuando deje de pensar como oruga, porque para poder recoagularse debe de pensar es como mariposa, que ya tiene unas tremendas y hermosas alas. Entonces, en la medida que hacemos este proceso, entonces es importante que entendamos que nosotros somos el único que realmente puede entender el amor, porque el amor tiene que empezar por mí mismo, ¿sí? Y en la medida que yo empiezo a conectarme con este amor, con la suficiente constancia como para haber pasado por todo lo que he vivido, cuando yo abrace y me ame a mí mismo y me permita que ese amor sea mi pauta, entonces voy a trascender la conciencia social en la que nos movemos normalmente para llegar a hacer a llegar a conectarme con la conciencia total de lo que llamamos Dios, ¿cierto? De ese universo, de ese vacío cuántico, el origen de todo lo que existe. Porque lo que tú eres
va más allá de la belleza y de la perfección, va más allá de la contención de las leyes, del dogma y de los patrones sociales, llega hasta el destino y hasta la realización de tu yo, que es la realización del Dios que vive en ti. Y eso es lo único importante a los ojos del ser de la vida. Entonces, miren, entender esto nos va a mostrar que definitivamente cuando no hay conciencia, el cuerpo es una marioneta de la mente. Y como la mente es la que interpreta la realidad en base a la experiencia de los aprendizajes, si nosotros esa mente no la empezamos a educar, no la empezamos a observar, vamos a seguir en el proceso que estábamos viviendo hasta ahora. Entonces hay un simple ejercicio que yo les recomiendo a mis pacientes, que es el aprender a observarse, ¿sí? Entonces les pinto, si son diestros, una carita feliz, ¿sí? En su mano derecha, porque esta carita la vamos a conectar con algo muy lindo, que es lo que llamamos el amor, ¿cierto? ¿El amor qué es? El amor es gratitud, es tolerancia, es paciencia, es servicio, es compasión, es solidaridad, es, eh, es ser creativo, es aprender a fluir con todo lo que existe, aceptar las cosas como son, no como yo quiero que sean. En fin, todo aquello que me hace sentir conexión con los animales, conexión con la naturaleza, lo que me hace sentir feliz, respirar la vida, eso es amor. Y entonces nuestra frecuencia cardíaca nos está mostrando unas ondas súper rápidas que están conectadas con pensamientos de alta vibración. Ahora, lo contrario de eso sería que yo tenga en mi mente pensamientos de muy baja vibración y entonces les pinto una carita totalmente triste, ¿cierto? Casi que llorando. Porque esa carita triste está conectada con pensamientos de muy baja vibración, muy lentos y con el miedo. Entonces, ¿cuál es la idea? Como la única forma que puedo observar los pensamientos que yo estoy pensando, entonces mantengo una pulserita plástica al principio para que la podamos, no la usemos hasta cuando nos estamos bañando. Y mientras yo lo tengo en la mano derecha, en este caso, que es la de la alta vibración, entonces yo ya estoy observando cómo estoy pensando. Y honestamente me doy cuenta que yo no estoy en alta vibración, sino que estoy en muy baja vibración, entonces me la paso para la mano izquierda, pero no debe permanecer allí más de 3 minutos porque yo ya empiezo a observarme y empiezo a estirarla y a darme, como se dice, un cuetazo. Reacciona porque esto que está pasando, tú debes empezar a cambiarlo, a transformarlo. Observa lo que estás pensando y a partir de esos pensamientos es que se están generando estas emociones. Así que páralas, porque ya no es coherente con el conocimiento que tienes. Entonces, en la medida que empezamos a observar nuestros pensamientos, empezamos entonces a acabar con los deseos, con las expectativas, con los apegos, con las demandas, con las quejas, que son estas ideas que en inglés significa muerte, y que son las siglas que resumen la causa del sufrimiento. Con ellas matamos la alegría, la paz interior y la felicidad. Yo sé que el antídoto para esto es la confianza, la seguridad, dejar de controlar, de empujar y de deshacer todos esos condicionamientos con mucho respeto para finalmente llegar a este punto que es la reconexión. En resumen, la reconexión es reconectarme nuevamente con la vida, reconectarme con mi ser para poder experimentar más allá de la dualidad, regresar al equilibrio y hacer todo mi proceso de ¿qué? De automaestría, de ser mi propio maestro. Entonces, para poderlo hacer, necesitamos tener un auténtico deseo de cambio, un amor por mí muy profundo, un soltar ese miedo, una férrea voluntad de querer hacerlo, una intención muy clara que me ayuda a estar enfocado con disciplina diariamente, haciendo una serie de ejercicios que me ayuden
motivado, ¿para qué? Para que al final yo logre la realización de eso tan preciado que es la reconexión. Entonces, recordemos que los pensamientos que nos conectan con el poder, con el conocimiento, con la confianza, son los que necesitamos para poder llegar a disfrutar de esta libertad de ser y que si en caso de que sintamos que nos cuesta, seamos lo suficientemente espontáneos y simples para aceptar ayuda cuando la necesitemos, estar en el presente, como lo enseña el mindfulness, que es estar aquí y ahora y no con la cabeza llena de pensamientos que nada tienen que ver con lo que está ocurriendo y darnos cuenta que yo puede que no pueda controlar lo que está afuera, pero siempre podré controlar lo que está pasando en mi interior. Entonces, lo que nosotros somos hoy proviene es de nuestros pensamientos de ayer y nuestros pensamientos actuales construyen nuestra vida del mañana. Nuestra vida es la creación de nuestra mente, nuestros pensamientos. Así que nuestra reconexión está directamente relacionada, que cambiemos la programación que traíamos ancestralmente de nuestras creencias y empecemos entonces a cambiar nuestra vida porque nosotros podemos llegar a entender nuestro propósito, que es el propósito de ser felices y de traer al espíritu, al Dios que vive en nosotros, a manifestarse en esta tercera dimensión. Así que lo que está ocurriendo es que el universo nos está diciendo, enséñame tu nueva vibración y yo te voy a mostrar verdaderos milagros. Así que, pues, este era el tema que les había traído para el día de hoy. Y entonces, en la medida que, si tú quieres, Luisito, compartir Martica, con alguien alguna pregunta o lo que claro, sea, entonces, pues aquí estamos para seguir compartiendo. claro, Martica. No sé si alguno de nuestros participantes tiene alguna duda, pues, aunque aquí todo está supremamente claro y muy bien explicado de tu parte, Martica, pero bueno, si alguien tiene alguna duda, bien pueda intervenga desde el chat o abra su micrófono y adelante con las preguntas. Martica, todo está como... Parece que todo quedó tan Todo claro o nadie quedó... entendió nada, como dicen, ¿no? No, todo quedó muy claro, Martica. Bueno, de todas maneras, Luisito, me encanta como siempre participar contigo en estos espacios, en estas sesiones. Y ya sabes que en lo posible, mientras tengamos algo interesante y novedoso que compartir, puedes contar siempre. Aunque esta servidora estará con el grupo de Equilibrar. Martica, como siempre, mil y mil gracias. Tú siempre entregando desde, desde tu amor, desde tu conocimiento, con tanta generosidad como lo haces con nosotros de tu tiempo y de tu conocimiento. Entonces, Martica, infinitas gracias. Todo quedó súper, súper claro. Creo que todas las personas que estuvieron aquí hoy acompañándonos, les llegó alguna palabra, alguna información, alguna imagen, algo que los haya ahí movido y tocado para que sigamos todos en nuestro proceso y en nuestro caminar hacia nuestro interior. Sabemos que la salida es esa, hacia nuestro interior y conectar con nuestro corazón para poder seguir siendo luz. Todos en algún momento de la vida y de esta situación de humanidad que estamos viviendo, somos alumnos y maestros y sabemos que todos podemos ser luz para alguien en algún momento. Entonces, Martica, mil gracias por tu luz, por ese amor con que entregas. A todos quedará grabado y montado a nuestro canal de YouTube, que los que no nos siguen aún, es, el canal se llama Desequilibrarte. Entonces, qué bueno que se suscriban, que ahí ya tenemos casi 16 videos montados de muchos seres que han compartido su saber y su información. Entonces, Martica, mil gracias, feliz noche, que descanses, a todos una feliz noche y bueno, Qué, qué rico, ahí veo en el chat los comentarios, les agradezco muchísimo a todos su presencia el día de hoy y como siempre dispuestos a que sigamos tocando temas que tengan que ver con la conciencia. Un abrazo a todos y muy buenas noches. buenas noches, que estén bien.